Hola, muy buena con todos. A continuación le voy a explicar un ejercicio sobre diagrama antirrelación de un enunciado que vendría siendo sobre una pinacoteca, que nos dice lo siguiente. El Ministerio de Educación y Ciencia quiere tener información sobre todos los cuadros que se encuentran en las pinacotecas. De cada pinacoteca se quiere saber el nombre único, la ciudad donde se encuentra, su dirección y su respectiva extensión en metros cuadrados. De este párrafo se deduce una relación que vendría siendo pinacoteca, lo comentamos, en la que el nombre de la pinacoteca es el atributo identificador principal. Colocamos como otros atributos la ciudad de la pinacoteca, su dirección de la pinacoteca y los metros que tiene la pinacoteca. Cada pinacoteca tiene un conjunto de cuadros, de los cuales se quiere guardar el código único para todas las pinacotecas, su nombre del cuadro, las medidas del cuadro, la fecha en que se pintó y por qué no la técnica utilizada para pintarlo. Tenemos la relación cuadros, lo comentamos, y como no se nos dice nada, suponemos que el atributo que identifica cada cuadro es el código de cuadro. Colocamos código del cuadro, y además podría ser que no se supiera la fecha exacta en la que fue pintado el cuadro, y se puede considerar que el atributo fecha puede admitir nulos. Entonces colocamos el nombre del cuadro, las medidas del cuadro, su fecha y su respectiva técnica en ser pintado. Cada cuadro es pintado por un único pintor, del que queremos saber el nombre y el apellido, su respectiva ciudad, su país, donde nació, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Un pintor puede tener un único maestro, pero un maestro puede serlo de varios pintores. Entonces, como podemos ver, tenemos otra entidad, otra relación, que es la de pintor, en la que, como no se nos dice nada en contra, podemos considerar el nombre como único y por tanto clave primaria de esta relación pintor. Y también si consideramos que la fecha de nacimiento de cada pintor pueden ser desconocidas, y también como su fecha de fallecimiento, su fecha de muerte, esos atributos tienen valores nulos. Entonces colocamos como otra entidad, otro atributo, el nombre, como ya dijimos, nombre del pintor, que vendría siendo la clave primaria, su país, del pintor, claro está, su ciudad, del pintor, la fecha de nacimiento y por qué no su fecha de muerte o fecha de fallecimiento. Seguimos. Los pintores pueden pertenecer o no a una escuela, de la cual se quiere saber el nombre, así como el país y la fecha en que apareció. Esta frase implica la creación de una nueva relación, que vendría siendo escuela, cuya clave primaria es el nombre de la escuela
Podría pensarse en considerar la clave primaria formada por nombre y país. Pues por ejemplo, el impresionismo puede ser francés o inglés, dando lugar al impresionismo francés y al impresionismo inglés. Pero supondremos que en el nombre de la escuela ya almacenamos estas variantes. Entonces colocamos como otros atributos el país de la escuela y su fecha en que apareció dicha escuela. Seguimos. Los pintores pueden tener uno o varios mecenas que los protegen. De los mecenas queremos saber el nombre, apellido, el país, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, la fecha de inicio y la fecha final de soporte que dio el pintor. Un mecenas puede serlo de varios pintores y un pintor puede tener varios mecenas en periodos diferentes. Se quiere recoger la relación que existe entre un pintor y sus mecenas. Si se desea recoger todas las características de los mecenas que protegen a los artistas de nuestra base de datos, por lo que debemos construir una nueva relación mecenas con clave primaria el nombre, claro está, de la mecena, pues como no se nos dice nada, podemos pensar que es único. Además, al igual que en la relación pintor, la fecha de comienzo vendría siendo la fecha de inicio y la fecha de fin y como fecha fin. Pueden admitir valores nulos. Entonces colocamos en los siguientes atributos que nos dice que tenemos que conocer el país del mecena, colocar la ciudad, la fecha de fallecimiento y también la fecha de inicio y su fecha final. La fecha final del soporte que dio dicho pintor. Tanto pintor como escuela y mecenas hacen referencia a países. Para evitar anomalías de inserción y modificaciones podría pensarse en crear una relación país, con lo que se tendría un esquema más normalizado. Algo parecido sucedería con las ciudades, de las cuales habría que de registrarse además sus dependencias de los países. Bueno, a continuación vamos a tener un pequeño análisis de los supuestos entidades que hemos creado. Que cada pinacoteca tiene un conjunto de cuadros de los cuales se necesita o se quiere guardar el código único para todas las pinacotecas, sus nombres, sus medidas, la fecha en que se pintó y la fecha utilizada para pintar. Podemos suponer que un cuadro no puede estar en varias pinacotecas a la vez. De esta forma podemos introducir el nombre de la pinacoteca como clave ajena en la relación cuadros y así evitar los grupos repetitivos que se producieran en el caso de introducir el código de cuadros como clave ajena de la relación pinacoteca. Colocamos en cuadros un atributo con el nombre de la pinacoteca. Ahora vamos a ver las opciones de borrados y modificaciones y que nos dicen que no se permite eliminar una pinacoteca mientras existan cuadros en ella y además si modificamos bien sea por inserción o por actualización los datos de la pinacoteca deben poderse modificar en cascada. Todos los cuadros de la correspondiente pinacoteca modificada o modificación del cuadro. Deberíamos también controlar mediante disparadores que todo cuadro pertenezca siempre a una pinacoteca.
Cada cuadro es pintado por un único pintor, del que queremos saber el nombre y apellido, ciudad y país donde nació, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte o fecha de fallecimiento. Del análisis de esta frase se deduce que un cuadro no puede ser pintado por más de un pintor, por lo que nombre del pintor PT es clave ajena de la relación cuadro, que hace referencia a la relación pintor. Entonces colocamos en cuadro el nombre PT del pintor para que haga referencia a la relación pintor. Seguimos. Un pintor puede tener un único maestro, pero un maestro puede serlo de varios pintores. Todo maestro es un pintor y por tanto sus características o sus atributos son los mismos de los que del pintor. Estamos ante una relación reflexiva. Introducimos un atributo nombre maestro cuyo contenido es el mismo que el del atributo nombre de pintor como clave ajena de la relación pintor, que se referencia a sí misma. Además, como cada pintor puede o no tener a otros como maestros, el atributo nombre maestro puede tomar valores nulos. Entonces colocamos en pintor el nombre maestro. Los pintores pueden pertenecer o no a una escuela de la cual se quiere saber el nombre, así como el país y la fecha en que apareció. Los pintores pueden pertenecer o no a una escuela, y no se nos dice nada acerca de que un pintor puede pertenecer a varias escuelas. Por lo tanto, podemos considerar nombre de la escuela como clave ajena que admite valores nulos de la relación pintor, que hace referencia a escuela. Colocamos entonces en la tabla pintor el nombre de la escuela. Los pintores pueden tener uno o varios mecenas que los protegen. De los mecenas queremos saber el nombre y apellidos, país y fecha de nacimiento, la fecha de muerte, la fecha de inicio y la fecha final del soporte que dio el pintor. A su vez, un mecena puede serlo de varios pintores y un pintor puede ser de varios mecenas en periodos diferentes. Se desea recoger la relación que existe entre un pintor y un mecenas. Como un pintor puede tener a varios como mecenas y además un mecenas puede tenerlo de varios pintores, debemos introducir una nueva relación o relación intermedia mecenazgo. Introducimos entonces el mecenazgo donde la clave primaria estará formada por las claves primarias de las relaciones pintor y mecenas. Entonces, nombre pintor y nombre mecenas, y de esta forma evitar grupos repetitivos en las dos relaciones principales. Cada uno de estos dos atributos son claves ajenas de sus respectivas relaciones. Como se desea guardar la relación existente entre cada pintor y sus mecenas, habemos de crear un nuevo atributo relación en la relación mecenazgo. Además, en un principio se consideró las fechas de inicio y la finalización del mecenazgo como atributos propios de la relación mecenas, lo que significará que un mecenas solo puede serlo en un determinado periodo, pero si quisiéramos que un mecenas lo pudiese ser en distintos periodos de tiempo, deberíamos considerar la fecha de inicio y la fecha de final como atributos de la relación mecenazgo. Es más, si suponemos que un mecenas puede serlo de un mismo pintor en distintas fechas, tanto la fecha de inicio y la fecha de fin deberíamos formar parte de la clave primaria. Nuestra opción ha sido considerar que un mecenas puede serlos en distintos periodos, tanto la fecha de inicio como la fecha de final, atributos de la relación mecenazgo, pero no en un mismo pintor. Clave primaria formada por el nombre del pintor y el nombre del mecenas. Entonces, en mecenazgo
creamos el nombre del pintor, el nombre del mecenas, una relación, la fecha de inicio del mecenazgo y por qué no la fecha de fin del mecenazgo. Una vez obtenidas nuestras entidades, podemos y pasamos de inmediato a SQL. Aquí en SQL tenemos que crear un nuevo proyecto, una nueva base de datos, en lo cual damos clic derecho, nueva base de datos, nueva database, colocamos el nombre que es Pinacoteca. Es así como se llama nuestro ejercicio. Damos clic en OK y nos damos cuenta que aparece ya en nuestra base de datos. Si no apareciera, damos clic derecho en database y refrescamos para aquellos que no le aparezcan la base de datos. Bueno, aquí hay dos maneras de crear las tablas. Una es creando en las tablas, clic derecho, nueva tabla, o también directamente del diagrama, damos sí, otra vez nuevo database diagram, cerramos y procedemos a crear nuestras tablas, en lo cual nos servirá tener dos pantallas compartidas, tanto de Word de nuestro ejercicio, donde tenemos nuestras relaciones, y para crear nuestras tablas. Para crear nuestras tablas damos clic derecho, nueva tabla, creamos nuestra primera tabla que se llama Pinacoteca, OK, y procedemos a llenar sus atributos, en lo cual colocamos el nombre de la pinacoteca, en lo cual viene a ser INT, colocamos su ciudad de la pinacoteca, INT, colocamos su dirección de la pinacoteca, colocamos los metros de la pinacoteca y como clave primaria colocamos el nombre de la pinacoteca. Damos clic derecho, table by y column. Y aquí tenemos creada nuestra primera tabla. Continuamos creando nuestra siguiente tabla, que es cuadros. Damos clic en OK, llenamos el código del cuadro, que vendría siendo INT, llenamos el nombre del cuadro, que también vendría siendo en varchar, llenamos las medidas del cuadro de varchar, llenamos la fecha en que fue pintado. Podemos colocarle el tipo datetime. Seguimos la técnica utilizada en varchar, colocamos el nombre de la pinacoteca, que vendría siendo INT, colocamos el nombre del pintor, PT, también lo colocamos como INT, colocamos nuestra primaria key o clave primaria, damos clic derecho, table by, column.
Y es así como tenemos nuestra segunda tabla creada. Procedemos con crear nuestra tercera tabla, que se llama pintor, en lo cual en pintor colocamos el nombre del pintor, que vendría siendo INT, y esta vendría siendo nuestra clave primaria o primary key. Colocamos el país del pintor en el varchar, colocamos su respectiva ciudad del pintor en el varchar, colocamos su fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento, que podríamos poner el tipo date time, colocamos la fecha de muerte del pintor con un date time, colocamos el nombre del maestro, colocamos el nombre de la escuela, en lo cual vendrían siendo INT. Aquí en el nombre del maestro vendría siendo INT. Clic derecho, date talent by cognate, y tenemos nuestra tercera tabla creada. Continuemos, creamos la tabla escuela. Ok, llenamos los campos o atributos, que son el nombre de la escuela, viene siendo INT. Tenemos el país de la escuela, en el varchar tenemos la fecha en que apareció, en lo cual colocamos un date time. Colocamos nuestra primary key, clic derecho, tally by column. Bueno, aquí en Pinacotecas le habíamos puesto la ciudad con INT, en este caso le vamos a poner en varchar, y creamos nuestra quinta tabla, que son las mecenas, en lo cual tenemos en mecenas el nombre del mecenas, vendría siendo INT, nombre mecenas. Tenemos el país del mecenas, país en el varchar, tenemos la ciudad del mecenas, en el varchar tenemos la fecha de nacimiento. Date time. Colocamos nuestra primary key, clic derecho, tally by column. Tenemos nuestra quinta tabla creada. Procedemos a crear la tabla mecenazgo. Nos clic en OK y llenamos sus atributos. En mecenazgo tenemos el nombre del pintor, siendo INT, el nombre del mecenazgo, de la mecena, la relación, en la cual la relación la colocamos con el varchar, la fecha de inicio con un date time, la fecha final con un date time.
los cuales el nombre de pintor y el nombre de mecenas la colocaríamos como clave primaria. Ya tenemos nuestras tablas creadas, en lo cual la ordenamos y así para poder enlazarlas como son. En este momento vamos a relacionar la tabla Pinacoteca con cuadros, que vendría siendo nuestra primera relación. Pinacotecas y así hemos enlazado cuadros, pinacoteca. Continuamos. También podemos relacionar el pintor con el cuadro que ha pintado. Relacionamos también la escuela con el pintor. Relacionamos el nombre del pintor con el maestro, nombre del maestro. Relacionamos las mecenas con el mecenazgo. Ok. Y por último, el nombre del pintor con el mecenazgo. En lo cual, como podemos darnos cuenta, ya tenemos relacionadas nuestras tablas que hemos pasado de Word, un pequeño ejercicio, a SQL. Aquí podrían ver más tablas, podemos encontrar más entidades, más relación, en lo cual podríamos seguir agregando si nosotros queramos, y depende de lo que nos pida nuestro ejercicio. Una vez hecha todas nuestras tablas, damos clic derecho, guardamos y colocamos el nombre Pinacoteca, en el cual llamaremos nuestro diagrama. Damos en OK, damos Yes. Este mensaje nos dice si queremos agregar todas nuestras tablas. Claro que sí. Y como nos damos cuenta, ya tenemos nuestras tablas creadas y con nuestros respectivos campos, atributos que le hemos asignado. Ok, muchas gracias.